nivel placentario, que era lo que se le explicaba, todo esto se modifica. Entonces, en el segundo trimestre sobre todo, y es la razón por la que hacemos un diagnóstico o hacemos una prueba de tamizaje en el segundo trimestre, es por todo este efecto, que es cuando ya se empieza a crear una resistencia periférica de la insulina, empieza una producción a nivel de glucosa, se da una gluconeogénesis hepática y se sube aproximadamente un 30%, lo que favorece que se aumenten y hayan picos de glucosa. Y finalmente, en el tercer trimestre, igual que al inicio, tenemos que hacer unos ajustes de insulina porque los requerimientos de insulina empiezan a descender, igual que en el posparto. Entonces, pues ya eso lo hablaremos un poquitico más adelante. Cuando les mencionaba lo de los factores de riesgo, digamos que el factor de riesgo principal es que tengamos una paciente con sobrepeso o con obesidad. Si esa paciente tiene esto y adicional tiene alguno de los siguientes factores, que la paciente sea sedentaria, que haya tenido o que tenga un primer grado de consanguinidad, relación con diabetes, si es una población de riesgo, ya sea por raza, pues etnicidad, sobre todo las afroamericanas, que era lo que les explicaba, las mujeres nativas de América y los isleños tienen un mayor riesgo. Cuando interrogamos sobre el embarazo anterior, aquella paciente que presentó una diabetes gestacional en ese embarazo o que tuvo un bebé que pesó más de 4 kilos en ese embarazo, cuando tiene hipertensión, ya todos conocemos la definición de hipertensión, cuando el HDL está por encima de 35 o tenemos unos niveles de triglicéridos superiores a 250. Las mujeres que tienen un ovario poliquístico, que tienen una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5.7, o que tienen otras condiciones que favorecen a la resistencia a la insulina, que es sobre todo el peso. Cuando una paciente presenta esto, estas son las pacientes que nos prenden la alarma, y es cuando tenemos que hacer una intervención oportuna, inmediatamente tengamos un primer contacto con la paciente. Entonces yo siempre empiezo como de la parte, digamos, de las consecuencias que puede tener esta patología en el embarazo. ¿Por qué? Porque de esa forma nos hacemos una idea de la importancia de cada uno de los pasos, de hacer el primer diagnóstico, de hacer un tratamiento oportuno para ellos. Entonces, esto es una condición que afecta tanto mamá como hijo, entonces el binomio está completamente afectado. Se ha encontrado una relación importante con preeclampsia. Esta relación incluso se ha encontrado que pacientes que tienen unos niveles de azúcar en ayunas, unos niveles de glucosa en ayunas superiores a 105, tienen la posibilidad de presentar preeclampsia hasta un 18%. Las tasas de cesáreas aumentan más, esto tiene que ver sobre todo por las tasas de inducciones fallidas y por el peso de estos bebés al momento de nacer, porque aumentamos el riesgo de macrosomía. Y lo otro es la relación con una diabetes tipo 2. Estas pacientes se dice que tienen hasta un 70% de posibilidades de presentar diabetes a lo largo de su vida en los siguientes 20 a 25 años. Sin embargo, en Latinoamérica se ha encontrado una relación hasta el 50%. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de las pacientes que tuvieron una diabetes gestacional tienen un riesgo de presentar una diabetes tipo 2 en los siguientes 5 años. Ya cuando vamos a ver las alteraciones que hay a nivel del feto, se encuentran, eso no digamos que el orden no altera los resultados. Digamos que la primera relación y el estudio más grande que se realizó de diabetes, que fue el estudio APO, encontró que las tasas de macrosomía, definidas como un peso mayor a 4.000, incluso en las guías norteamericanas se habla de mayor a 4.500, LACO, también unas mayores tasas de traumatismo al momento del parto, sobre todo por la distocia de hombros y lesiones a nivel del plexo braquial en los bebés, la hiperbilirrubinemia, la hipoglicemia neonatal, la distocia de hombros que va asociada con el traumatismo a nivel en el momento del parto, e incluso la muerte fetal. Pero resulta que los daños en el bebé son tan, digamos, tan graves, incluso se ha encontrado una relación que estos bebés a largo plazo pueden tener desenlaces o un mayor riesgo de presentar obesidad e incluso diabetes a lo largo de su vida, pues entonces resulta que surge algo que se llama la embriofetopatía diabética. Lo que les explicaba, yo trato de ser como esquematizarles mucho. Entonces vamos a empezar como con el paso a paso. ¿Qué pasa? Tenemos una paciente que presenta una hiperglicemia materna. La hiperglicemia materna conlleva a una hiperglicemia fetal.
La hiperglicemia fetal, a su vez, produce anomalías congénitas, que eso tiene más relación cuando tenemos una paciente con diabetes tipo 1, tipo 2. Estas anomalías congénitas, ya les voy a mostrar una tablita a continuación donde describe estas condiciones. Después de tener una hiperglicemia fetal, pues de manera compensatoria, entonces el bebé va a producir una hiperplasia a nivel de las células beta. Esta hiperplasia a su vez conlleva a un hiperinsulinismo fetal, lo que causa que haya una menor cantidad de surfactante, una menor producción de surfactante, y es la razón por la que estos bebés, los hijos de mamás diabéticas, tienen una madurez fetal un poquitico más retrasada que el resto. E incluso es la razón por la que uno, al momento de tomar decisiones de desembarazar a una paciente, uno lo piensa bastante, sobre todo pensando en el surfactante. Si tenemos menor surfactante, pues eso va a llevar a alteraciones de distrés respiratoria al momento del nacimiento. A su vez, tenemos una mayor afinidad a oxígeno que lleva a una hipoxemia fetal, un aumento de la eritropoyetina fetal y por ende la policitemia. Si tenemos una policitemia, el resultado ¿cuál va a ser? Una hiperbilirrubinemia fetal neonatal y una trombosis de la vena renal. Entonces, eso es lo que produce el hiperinsulinismo fetal. E incluso lo que les hablaba ahorita, que se ha encontrado una relación de ese hiperinsulinismo con obesidad, con intolerancia a los carbohidratos e incluso diabetes en la infancia de estos chiquitos. El hiperinsulinismo lleva a una captación de sustratos por el feto y una mayor síntesis de grasas, lo que a su vez se resume en macrosomía y la visceromegalia, que es lo que nosotros encontramos y digamos como el resultado final al momento del parto. Dentro de las anomalías congénitas, entonces, miren la cantidad de anomalías que puede producir una diabetes gestacional. Entonces, realmente la embriofetopatía diabética es una condición seria y es la razón por la que nosotros debemos hacer un diagnóstico oportuno y una intervención oportuna. Entonces, cuando nosotros tenemos la paciente, le hicimos el primer acercamiento, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esa paciente? Pues resulta que hasta 1973 a las pacientes se les hacía el diagnóstico de manera clínica. ¿Qué es el diagnóstico clínico? Es básicamente que a las pacientes, se veían los factores de riesgo y se veían los hallazgos clínicos en ese momento. Pero en 1973 es cuando se empieza a hacer la prueba de la carga de los 50 gramos, que ya muchos los conocen, que es el test de O'Sullivan, que incluso en Estados Unidos usan todavía con bastante frecuencia. Entonces a estas pacientes se les hacía la prueba y si salía o no alterado, pues digamos que se podía tomar una decisión de hacer un diagnóstico con otra prueba adicional. Sin embargo, digamos que a razón de esto, de que muchas pacientes no toleraban o digamos que los hallazgos que se encontraba con la primera prueba no era adecuado, entonces empezaron a surgir otras posibilidades diagnósticas. Entonces acá está, digamos que este resumen. Entonces la primera prueba que surgió en el 64 fue la de O'Sullivan, que básicamente consistía en una carga de 100 gramos de glucosa y si teníamos 2 o más valores alterados, pues ya podíamos hacer un diagnóstico. Después, Carpenter hizo una modificación, igual recibiendo los 100 gramos de glucosa, sin embargo, ya con unos rangos diferentes. Cuando recibían los 100 gramos, a estas pacientes se les hacían medidas durante 3 horas y tenía que tener 2 o más valores alterados. La OMS en el 99 ya empezó a modificar y ya hizo una carga de 75 gramos, sin embargo, en esta solamente hacían una lectura en ayunas y 2 horas después. Con uno de esos valores alterados ya teníamos diagnóstico. Pero la prueba que estamos usando en la actualidad, que es por el grupo de estudio del Grupo de Estudio Internacional de Diabetes y Embarazo, que es, digamos, los parámetros que estamos usando ahorita, que son unos niveles de azúcar en ayunas de 92, a la hora de 180 y a las 2 horas de 153. Con uno de esos valores alterados estamos haciendo el diagnóstico. Y ese es el que estamos usando en la actualidad. Entonces, digamos como manera de resumen de la diapositiva anterior, ¿qué hacemos? Tenemos una paciente con una diabetes pregestacional que ya está establecida, que pudo haber sido definida como
una glicemia en ayunas superior a 126 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada superior a 6.5 o una glicemia al azar por encima de 200. Ahí ya tenemos una paciente con diagnóstico de diabetes pregestacional. Cuando esa paciente nos llega y tiene menos de 20 semanas, que es lo que uno espera, que la primera consulta sea antes de las 20 semanas, y tenemos una glicemia en ayunas por entre 92 y 126, digamos que esa paciente ya podríamos como crear alarmas y podríamos hacerle la prueba a los 75 gramos. A la semana 24-28 hacemos la prueba de los 75 gramos y si encontramos alguno de esos valores en ayunas por encima de 92, a la hora por encima de 180 y a las 2 horas por encima de 153, ya con uno solo de esos valores tenemos un diagnóstico de diabetes gestacional. Y es allí cuando tenemos que empezar el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tratar a estas pacientes? ¿Se acuerdan de las complicaciones que les hablé al principio, que les decía que me gustaba hablar de eso al principio? Pues bueno, resulta que se ha encontrado que al momento de hacer un tratamiento en esas pacientes disminuimos la tasa de preeclampsia, disminuimos la tasa de muerte perinatal, disminuimos la distocia de hombros al momento del parto y por ende el trauma en el parto, y disminuimos la tasa de macrosomía. Entonces ya no tenemos tantos bebés grandes para la edad gestacional. ¿De qué manera empezamos el tratamiento? Entonces ya tenemos el diagnóstico de esta paciente, entonces ya tenemos que hacer el tratamiento. Resulta que el primer tratamiento o la primera opción de manejo que se le da a estas pacientes es el manejo dietario. Ojo, cuidado, no es que a todas las pacientes se les empiece con dieta. Si llegamos a ver uno de esos valores previos por encima de 200, con un solo valor de eso ya es indicación para inicio de insulina, incluso. Ya más adelante les voy a hablar un poquitico de eso, porque si vemos que la paciente está con manejo dietario y algo no nos está funcionando bien, tenemos algún signo que nos haga sospechar que estamos ante una embriofetopatía, pues ese paciente debería pasarse a manejo con insulina. Entonces, listo, regresando pues al manejo dietario. Los que tienen la oportunidad y cuentan con nutricionista, perfecto. Uno simplemente, y digamos que a manera personal, yo siempre les envío a los nutricionistas y le digo, mira, de acuerdo al peso, esta paciente necesita tantas calorías diarias. Entonces es lo que tenemos acá en esta partecita. Cuando tenemos una paciente con un bajo peso pregestacional, esa paciente se le establece un equivalente calórico de 35 a 40 kilocalorías por kilogramo día. Kilogramo del momento, no pre. Cuando el peso normal es entre 30 y 35 kilocalorías por kilogramo día, y cuando la paciente tiene sobrepeso u obesidad, ya es entre 25 y 30 kilocalorías por kilogramo día. Eso es como quien dice la asignación calórica. Sin embargo, tenemos que hacer una distribución y esa distribución tiene que ver con la cantidad de carbohidratos. Entonces, se ha encontrado una relación directa del mal control metabólico cuando hay un consumo inadecuado de carbohidratos. Entonces, se ha encontrado que las pacientes logran un buen control metabólico cuando la cantidad de carbohidratos que consumen es entre el 33 y el 40%. Eso de cada comida. Entonces, cada comida debe ser dividida, 40% carbohidratos, 20% proteínas y 40% grasas. Esa es como la distribución calórica. Y cuando vamos a hacer una evaluación de los carbohidratos, se ha encontrado que, pues, como sabemos, hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. La recomendación es que la paciente consuma carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque la absorción de los carbohidratos simples es mucho más rápida, entonces tienden a hacer unos picos posteriores. Bueno, entonces esto en cuanto al manejo dietario. Si ustedes no cuentan con nutricionista, entonces el primer acercamiento sí lo podemos hacer nosotros. Entonces uno más o menos hace la equivalencia, le pregunta a la señora cómo son su alimentación diaria, y ojo, también tenemos que ver el estrato de la paciente o digamos las posibilidades económicas que tenga la paciente, porque pues tampoco le vamos a poder poner a la paciente a comer cosas que no puede comprar. Después de que tenemos ya el manejo dietario, generalmente el manejo dietario se lleva durante 2 semanas. A las 2 semanas, estas pacientes siempre se siguen y ya más adelante les voy a explicar cómo es la monitorización, pero debemos hacer una evaluación con glucometrías. A las 2 semanas volvemos a valorar a la paciente. Si la paciente no mejora con el manejo dietario, entonces tenemos la siguiente opción. Los hipoglicemiantes orales
son un punto de discusión en la actualidad súper importante. Porque, ¿qué pasa? Algunos estudios han encontrado que el perfil de seguridad que tiene sobre todo la metformina está bastante discutido. Generalmente en el embarazo se usa o metformina o Gliurie, pues la glinclamida. Pero el perfil de seguridad que tiene la metformina, debido a que atraviesa la placenta y que se ha encontrado, digamos, relación con alteraciones genéticas, lo digo sobre todo, genéticas no, a nivel del desarrollo, lo digo es porque algunos estudios han demostrado eso. Sin embargo, en muchas guías recomiendan que si la paciente no tiene la opción de iniciar insulina, si yo le voy a empezar la insulina y yo sé que esa paciente no es juiciosa o no tiene la oportunidad de aplicársela de manera adecuada o que no tiene la oportunidad de hacerse los seguimientos de manera pues oportuna, pues esa paciente yo no la voy a despachar con insulina para su casa. Entonces, por eso algunas guías recomiendan que se tome la opción de los hipoglicemiantes. Y lo otro es que pues no se ha encontrado relación directa con alteraciones morfológicas y el uso de metformina, a pesar de que pasa la placenta. Lo único que sí se ha encontrado es que de pronto aumentamos el riesgo a nivel metabólico de ese bebé y que eso se va a ver reflejado sobre todo es en la primera infancia. Sin embargo, si tenemos una diabetes mal controlada, pues también podemos llevar a eso. Entonces, la metformina es, digamos que de los medicamentos de los hipoglicemiantes es de los más usados. Cuando tomamos la decisión de usarlos, se recomienda empezar con una dosis de 500 miligramos al día, hacer el tratamiento durante una semana, evaluar la tolerancia y a la siguiente semana subir a 1000 miligramos al día. La dosis máxima es de 2000 miligramos diarios. Pero pues algunas pacientes, y como todos saben, la metformina produce muchos efectos secundarios, sobre todo a nivel gastrointestinal. Entonces, pues muchas pacientes no tienen una adecuada adherencia al tratamiento por el dolor abdominal, por la diarrea, por los episodios de emesis o dolor epigástrico que presentan secundario a la toma. Sin embargo, sí se usa y hay guías, incluso pues acá en Colombia nosotros todavía estamos usando, si después del manejo dietario la paciente no responde, la recomendación es empezar con hipoglicemiante, siempre y cuando las condiciones del control metabólico lo permitan y del control metabólico también a nivel fetal. Entonces, siempre que hacemos las evaluaciones, hacemos los dos. ¿Cómo hacemos el manejo con la insulina? Entonces, en primer nivel, normalmente se maneja la NPH, entonces tenemos unas insulinas de larga acción y de acción corta. Entonces, usualmente, digamos que lo que se cuenta siempre en los primeros niveles es la NPH y la regular. La regular ha entrado en desuso, sobre todo por el tiempo, como ven el pico es a las 2 y las 4 horas, y el tiempo de acción es a los 30 minutos. Entonces, esta insulina regular cada vez ha entrado más en desuso y se le ha dado más paso a la Lispro y el Aspart por el tiempo de acción, que es mucho más rápido, y pues el pico, digamos que también. Bueno, entonces, de acuerdo a las posibilidades que se presenten, a nivel de Colombia usamos ya hasta la presentación de Lispro y Aspart. El tiempo de acción de estas es de los 3 a los 15 minutos, con un pico a los 45 y los 75 minutos y una duración de 2 a 4 horas. La regular empieza a actuar a la media hora, entonces incluso a algunas pacientes, pues uno les decía, antes de que usted vaya a consumir el alimento, sea desayuno, almuerzo, cena, pues 15 minuticos antes aplíquese la regular para que sepamos que cuando vaya a comer, pues ya digamos que logremos el efecto deseado. A nivel de las de larga acción está la NPH, que es, como les digo, la que tenemos mayor disponibilidad. El tiempo de acción de esta es a las 2 horas, con un pico de 4 a 12 horas y una duración aproximada de 8 a 18. Ahora, cada vez entra más en uso la glargina y el detemir. ¿Esto por qué? Sobre todo por la durabilidad. Generalmente ambas pueden durar hasta 24 horas. Sin embargo, la glargina aún es considerada categoría C. Generalmente se opta por el detemir. Cuando entonces tenemos la paciente y vamos a iniciar la insulina, entonces hay múltiples formas de manejarlo. Hay esquema de múltiples dosis diarias, hay unos esquema de bomba, pero pues ese realmente ni se los voy a explicar porque pues acá en Colombia la idea es tener algo que nos sirva y que podamos usar. Entonces, el esquema de múltiples inyecciones es de 3 a 4 inyecciones diarias, eso depende de lo que yo necesite controlar.
Las dosis van a depender de la edad gestacional en la que se encuentre la paciente y del peso también. Entonces, las dosis entre la semana 13 y 28, la inicial antes de la semana 13 es de 0.7, por lo que les explicaba al principio de la fisiología a nivel del embarazo. De la semana 13 a la 28 ya es de 0.8 unidades por kilogramo. De la semana 29 a la 34 es de 0.9. Y de la semana 35 a las 40 es de 1 unidad por kilogramo. Esto se puede ajustar incluso hasta 1.2 a 1.5 en las pacientes obesas. Generalmente la forma como se maneja es 50-50, entonces 50% de las insulinas van para la de larga acción y 50% es para la de corta acción. Sin embargo, como a manera de resumen, la dosis antes de la comida equivale a 0.15 veces su peso en kilos y la dosis basal 0.45 veces el peso en kilos. Antes se usaba mucho la regla de 2/3, 1/3, sin embargo, por facilidad y pues por forma de controlarlo, ya se ha optado por el 50-50, que es como la forma como se hace el manejo. Ahora, ¿cómo ajustamos la insulina? Porque pues a nosotros, listo, le montamos la insulina, vemos la señora a la semana y nos llegan con las glucometrías, entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues está con los niveles en ayunas alterados o está con las post después de la cena alterados, entonces venga señora, usted que está cenando, no sé. Entonces, cuando tenemos la paciente con una hiperglicemia en ayuno, cuando vemos pues que las glicemias están alteradas, sobre todo en ayunas, pues la solución es la siguiente. Algunos recomiendan no iniciarlas de manera inmediata, sino gradual, de acuerdo a lo que encuentren. Se inicia la NPH a 0.2 unidades por kilogramo de peso, aplicándosela a las 10 de la noche. Eso cuando tenemos una hiperglicemia en ayuno. Cuando la hiperglicemia es postprandial, sea cual sea la comida, entonces en este caso iniciamos análogos de insulina antes de la comida, que puede ser de acuerdo a la disponibilidad que ustedes tengan, lo que les mencionaba. Esto es 1.5 unidades por cada 10 gramos de carbohidratos en el desayuno y 1 unidad por cada 10 gramos de carbohidrato en almuerzo y cena. Y ya cuando tenemos una hiperglicemia como tal, ya generalizada, pues esta paciente tiene que tener un esquema intensivo. Entonces el esquema intensivo es el que les expliqué antes de las inyecciones, de varias inyecciones diarias. Generalmente se opta y se considera que hay un inadecuado control metabólico. No va a pasar a la siguiente diapositiva sin mencionar esto. ¿Cuándo consideramos que hay inadecuado control metabólico? Cuando la paciente tiene más del 30% de las glucometrías alteradas. ¿Y esto es qué? Que tengo la paciente que inicié con manejo dietario, le reviso las glucometrías a las 2 semanas y tiene más del 30% alterado, entonces listo, vamos a empezar hipoglicemiante. Le empezamos el hipoglicemiante, vemos la señora a las 2 semanas y seguimos con el 30% o más del 30% de las glucometrías alteradas, entonces nada que hacer, pues vamos a empezar insulina, ¿cierto? Esto es como un resumen de acuerdo a todas las asociaciones. Entonces, la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia dice que la primera línea de tratamiento... Hola. Dice que la primera línea de tratamiento es la insulina, pero que los pacientes ve que la metformina y la gliburide se usan en pacientes que no tienen un adecuado uso de la insulina o que usarla no sería no sería segura en esa paciente y que es, digamos, un gran número de pacientes que nosotros tenemos. La ADA dice que la insulina sigue siendo la primera línea de tratamiento, sin embargo, la metformina está indicada de acuerdo a las recomendaciones que da la ACU también. La Sociedad Endocrino dice que el Detemir, el Lispro y el Aspar son preferibles sobre el Lispro y el Aspar son preferibles sobre la cristalina, que era lo que les explicaba. Que la glibenclamida solo se usa si no se logra un adecuado control metabólico en una semana con dieta. Y la metformina ellos la tienen como segunda opción. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia entre las dos? Se dice que es mucho más segura la glibenclamida, pero tiene un mayor riesgo de hacer hipoglicemias. Además, la ventaja que tenemos con la metformina es que me logra controlar el peso de la mamá, que es otra de las ventajas. Entonces, ¿cómo monitorizamos a la señora? Porque lo que les decía, me trajo los controles de glucometrías muy juiciosamente, eso sí,
hay muchas plantillas, incluso el ministerio pues tiene unas para que la paciente tenga un control adecuado, pero pues si no pueden, ustedes les pueden hacer el gráfico. Realmente necesitamos, y la recomendación es que la paciente se tome una glicemia en ayunas, una glicemia post, después de cada comidita, pues realmente para no ponerla a chuzarse tanto y tener una adecuada adherencia, la idea es que tengamos en ayunas y que tengamos las 3 post. Entonces, la meta en ayunas, o si ya ustedes quieren ponerle preprandial, que eso lo usan mucho, sobre todo en nutrición, en ayunas la recomendación es que sea por debajo de 95, una hora post es menor a 140 y 2 horas post por debajo de 120. ¿Cuál usamos? Que si usamos la de la hora, que si usamos la de las 2 horas, realmente pues no hay ninguna guía o no hay ninguna recomendación que diga que una sea mejor que otra, que mejoramos los resultados, realmente no. Eso es como facilidad a la paciente. Yo personalmente casi siempre les hago control a la hora, pero es como por facilidad. Yo siento que a las 2 horas la paciente se le termina olvidando en qué momento fue que almorzó y a veces realmente no tenemos un valor real. Entonces, pero sea cual sea, ustedes lo pueden usar. Como les digo, se considera inadecuado control por encima del 30% de las glucometrías alteradas. Ahora, listo, monitorizamos a la mamá. ¿Y cómo monitorizamos el bebé? Entonces, el feto, generalmente, pues la recomendación es hacer la ecografía temprana, la ecografía genética en semana 11-14. Esa ecografía, pues, me ayuda a evaluar, sobre todo, el riesgo de embriofetopatía, que era lo que les había explicado yo antes, como hacer un acercamiento oportuno. Ya después de eso, hay que hacer una ecografía de detalle anatómico en la semana 20-24, y muchos recomiendan que adicional a esa ecografía de detalle, a la paciente se le haga un ecocardiograma fetal, por el riesgo que tenemos de alteraciones a nivel cardiovascular, que era lo que les mostraba yo pues en la tablita de los defectos que se presentan. Y ya posteriormente, después del tercer trimestre, o sea, después de semana 28, empezamos a hacer un seguimiento cada 4 y 6 semanas. Generalmente recomiendan con perfil biofísico, porque me sirve pues para ver el crecimiento del bebé, me sirve, aunque el perfil biofísico digamos que no va enfocado a la biometría, casi siempre cuando lo ordenamos recomendamos que vaya en una evaluación de la biometría fetal, y hay unos parámetros ecográficos que son supremamente importantes y que muchas veces no se tienen en cuenta cuando se hace la ecografía. Uno, es la medición del tabique interventricular. Hay unos parámetros estandarizados para eso, determinar cuándo se encuentra engrosado. Lo otro es la medición del grosor de grasa a nivel del abdomen o del pliegue, como quien dice, cutáneo. También hay unos parámetros para estandarizarlo. Entonces eso me ayuda a enfocarme. Cuando lo veo o cuando tengo una circunferencia abdominal por encima de 75, pues yo digo, hay un adecuado control metabólico. Así la señora tenga las glucometrías perfectas. Si yo veo que ese bebé me está creciendo por encima del percentil 97, o la circunferencia abdominal está, o el grosor del pliegue cutáneo está por encima del percentil 75, pues yo no voy a esperar y voy a empezar la insulina. Ahora, como tiene un adecuado control metabólico, pues las glucometrías están bien, pues a esa paciente no le vamos a empezar la dosis de insulina a las dosis que les mostré antes, sino que vamos a empezarla menor, porque pues tenemos mayor riesgo de llevar a la paciente a hipoglicemia. ¿Cuándo finalizamos? Y esto es otro punto de discusión. Todas las asociaciones hablan algo distinto, pero digamos que de una manera y tratando de crear un consenso, se encuentra que las pacientes que tienen un adecuado control metabólico se desembarazan entre la semana 38 y 39. Y las pacientes que tienen un inadecuado control metabólico se desembarazan entre la semana 37 y 38. Algunos dicen, no, desembaracemos las 37.5, pero la razón de eso es lo que les hablaba. Como hay una menor cantidad de surfactante, pues hay un menor, digamos, un retardo a nivel de la madurez pulmonar, y realizar pruebas de madurez pulmonar, y ustedes saben que hay varias, pues realmente eso no tiene costo-beneficio y no se hace. Entonces, muchos dicen, no, pues desembaracémoslo en las 37.5 semanas. Pero pues el rango es entre las 37 y las 38 semanas y la paciente no tiene un adecuado control metabólico. Ahora, si existe una condición adicional a la diabetes,
Si la paciente tiene una preeclampsia o algo, pues ahí sí ya el límite de desembarazar la paciente no va a ser el establecido por la diabetes gestacional, sino por esa nueva condición que se presenta. Bueno, eso es una revisión de Cochrane, que es básicamente lo mismo, que de 425 pacientes con diabetes gestacional, muchas se comparó la inducción del parto con la cesárea o versus el inicio del parto espontáneo, qué pena, y realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas para el parto vaginal y el parto por cesárea. Y los resultados perinatales tampoco se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, el control intraparto, pues eso va a depender del control capilar que tenemos en la paciente. Esta tablita es súper buena que la tengan porque pues de acuerdo a la glucosa que tengamos en ese momento, pues debemos hacer la infusión y acá están las mezclas en las que se debe realizar la infusión, de la cantidad de insulina y de los líquidos que vamos a usar y en la tasa de infusión. Entonces, ¿cómo se realiza el tamizaje posparto? Porque resulta que esto no se acaba acá. Aunque no siempre la seguimos viendo nosotros como ginecobstetras, los médicos generales sí son los que la siguen viendo y ustedes son los que nos siguen llevando el control. Entonces, después de que la paciente termina su gestación, entre las 4 y las 12 semanas siguientes al parto, yo le debo realizar una nueva prueba de tamizaje. Se le puede hacer una prueba de 75 gramos y hacer una evaluación para saber si esa paciente quedó con una diabetes tipo 2 o si ya hubo una resolución. Ahora, si la paciente ya sale con el resultado normal, la OMS recomienda que aquella paciente que haya sido o que haya tenido diabetes gestacional debe tener un control por lo menos anual con una curva para saber por el riesgo que yo les decía de presentar una diabetes tipo 2 a lo largo de su vida. Y lo de la tasa de quienes desarrollarán diabetes, pues ya les expliqué. Entonces, eso es como un diagrama, un flujograma para saber qué hacer. Entonces, a las 4 o 12 semanas postparto le hacemos la prueba. Si la prueba en ayuno me sale superior a 125 o a las 2 horas mayor a 199, esa paciente tiene una diabetes mellitus y tiene que tener su control respectivo. Si la prueba sale entre 100 y 125 en ayunas y a las 2 horas sale entre 140 y 199, pues esa paciente puede tener una intolerancia a los carbohidratos y se debe considerar todo el manejo dietario y bueno, todas las condiciones o incluso pues terapia adicional con metformina. Y aquellas pacientes que estén por debajo de 100 en ayunas, 2 horas después esté por debajo de 140, pues está normal y se le debe estar haciendo control cada año o incluso algunos dicen cada 3 años. Y ojo con el control del peso y la actividad física. Entonces eso ya como quien dice para finalizar, buena energía, buena mente, buena vida. Toda crisis tiene una solución y una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Y ya, estas son mis redes. Ahí están mi correo electrónico por si alguno quiere ponerse en contacto, tiene alguna duda, con mucho gusto estaré dispuesta a resolverlas. Y listo, Sandrita. Ahí hay unas preguntitas, no sé si usted alcanza a ver el chat. Claro. Ay, no, espérate. No. Dice María del Mar, Espérate, se pueden yo dejo tomar, de compartir. no sé si quieres yo te las leo, Listo, o listo. tú las ves ahí. Espérate que yo abro el chat ya acá. Dice, listo, dale. Claro que sí. Bueno, ay, si escucharon, ya me preocupé. Bueno, dice, se puede tomar glucometrías postprandiales, pero no el mismo día, un día pre y otro día post, un día post y otro comida. Realmente la recomendación, y sobre todo como para no enredar la paciente, es de que siempre se la tome en ayunas y se la tome post. Ahora, cuando vemos que la paciente tiene un buen control metabólico y ya está cansada de tomarse las glucometrías, pues la idea es irle bajando, pero la recomendación es que no se tome menos de 2 glucometrías diarias, porque con menos de 2 yo no puedo valorar el control metabólico. Bueno, ¿qué más? Juan Manuel Gómez dice, ¿existe un problema de la aplicación de insulina en el abdomen en la embarazada o es obligatorio? No, realmente es por facilidad. Algunas embarazadas casi no tienen panículo adiposo a nivel del abdomen, entonces la aplicación en el abdomen es difícil. Y pues también le genera como susto aplicárselas en esa zona, entonces generalmente se recomienda en la parte de la pierna,
en la parte donde haya, digamos, un buen panículo adiposo. El esquema RAVI se podría usar en diabetes gestacional o únicamente cálculo de insulina rápida en base a las unidades del nivel de glicemia. Pues realmente hasta ahora lo que se ha estudiado y digamos que se han tratado de hacer muchas intervenciones respecto al esquema que se use en el manejo de insulinas. Como les decía, al principio se usaba 2/3, 1/3, pero hasta ahora lo que se ha encontrado para facilidad del manejo, para facilidad pues de todos, es el 50-50. Y pues 50 equivalente a las rápidas y 50 a equivalente a la basal. Esa es como que se hace la división. O pues obviamente ya cuando hacemos el cálculo de 50 a las rápidas, eso se divide en 3 o de acuerdo a lo que vaya a usar. Bueno, y buenas tardes, ¿cómo debemos seguir a la paciente cuando damos maduración pulmonar en los casos de parto pretérmino? Cristian, muchas gracias por esa pregunta. Cuando tomamos la decisión de hacer una maduración pulmonar, porque, lo que les decía, se presentó una preeclampsia asociada y yo tengo que desembarazar a la paciente, o es una paciente diabética que empezó con un trabajo de parto pretérmino, a esa paciente se le hace el esquema de maduración normal, con los 12 miligramos de betametasona cada 24 horas, 2 dosis. Pero tenemos que ser conscientes que los niveles de glucosa se van a alterar en los siguientes 5 días. Muchos recomiendan que a esa paciente no se le haga ajuste de insulina durante esos 5 días. ¿Por qué? Porque esperamos que después de 5 días eso se resuelva. Algunos sí recomiendan hacerlo, pero pues digamos, a manera de consenso, si la paciente no se sale de los 200 miligramos por decilitro en sus glucometrías, no deberíamos hacer un ajuste porque sabemos que va a estar sometida a hiperglicemia solamente esos 5 días. Después de 5 días, si la paciente persiste con hiperglicemias, eso ya no tiene que ver con el esquema de maduración y en ese caso sí nos tocaría hacer el ajuste de las dosis. Bueno, doctora, tú decías que la NPH está en desuso, pero si la paciente tiene glucemias altas en la mañana, decías que NPH. Ok, no es que esté en desuso. Por lo que les decía, la NPH es el recurso que nosotros tenemos. Hablo sobre todo de la regular. La cristalina sí trata de entrar en desuso por el pico de acción. La NPH es la opción que tenemos hasta ahora y es perfecta pues el ajuste en ayunas, de las glicemias en ayunas alteradas, realmente yo lo hago en base a la NPH, pero la NPH no está en desuso, realmente es una de las herramientas en insulina que contamos pues ahorita en el primer nivel sobre todo. Miguel Ángel Gómez dice, buenas tardes, en la paciente con diagnóstico de diabetes crónica, de manejo con hipoglicemiantes orales, indica cambio de insulinoterapia desde el inicio del embarazo, listo. Y pasa lo mismo, Miguel, y te añado ahí, cuando estamos con pacientes que tienen ovario poliquístico, que ustedes saben que el ovario poliquístico lleva una resistencia a la insulina, y nosotros muchas veces la manejamos con metformina. La recomendación es que la paciente siga todo el primer trimestre con la metformina, y después del primer trimestre se le haga un cambio a insulina. Si la paciente, y yo les digo es como para no enredar, porque en el momento en que uno le dice a la paciente hay que montar la insulina, si yo veo que la paciente tiene un adecuado control metabólico con la metformina y que el bebé está bien, no tiene ningún signo de embriofetopatía, pues yo la puedo continuar con la metformina. Como te digo, muchas guías dicen que no, pero pues la recomendación es que si ya la paciente está adaptada y tiene un adecuado control metabólico, le puedes continuar con la metformina. Juan Sebastián, doctora, buenas tardes, ¿cómo sería el manejo de disminución o ajuste de insulinas al momento de posparto? Bueno, Juan Sebastián, después de que la paciente sale del parto y nosotros hacemos el manejo intraparto, la insulina se quita y nosotros empezamos a hacer un ajuste porque después de que la paciente tiene el parto, empezamos a ver de manera considerable por todos los cambios que se ven a nivel hormonal y a nivel metabólico, la paciente hace un ajuste abrupto de sus glucometrías solita. Entonces, generalmente se retira la insulina y hacemos el control a las 6 o 12 semanas. Obviamente, en esas 24 horas que estamos vigilando posparto, pues a la paciente le seguimos haciendo las pos para mirar el comportamiento que tiene con esto, pero usualmente se suspende. Cristian Felipe, listo. Jonathan Ríos, buenas tardes, doctora. ¿Aún se sigue utilizando las tablas que predicen el riesgo de
riesgo de desarrollar malformaciones congénitas a nivel de la hemoglobina glicosilada en consulta pregestacional realmente casi no se están usando. Cuando la paciente me llega a la consulta preconcepcional, tiene una diabetes de base y tiene un adecuado control, sobre todo pues con la glicosilada, esa paciente uno le desaconseja desembarazarse, por lo menos mientras uno le hace el ajuste. Pero realmente las tablas no se usan de manera tradicional en la consulta pregestacional. Bueno, cuando se utiliza NPH y cristalina la relación sería 70-30, no, realmente Jonathan, ahí está el equivalente de lo que les decía, 50-50, incluso también se está haciendo así. Antes el 70-30 es lo que yo les decía, 2/3, 1/3, pero ahorita se maneja 50-50. Listo. Laura Alejandra Quiroga, hola, una pregunta, ¿cuándo es útil la hemoglobina glicosilada? Realmente nosotros no usamos mucho la hemoglobina glicosilada durante el embarazo para hacer control. Nosotros siempre vamos controlando con las glucometrías. La hemoglobina glicosilada tiene mucha importancia cuando la paciente tiene una diabetes pregestacional o cuando las pacientes son de difícil control, porque muchas veces tengo pacientes con insulina en dosis casi que plenas y no puedo alcanzar un adecuado control metabólico. Incluso en esas pacientes muchas veces, y lo usa mucho medicina interna, la ADA lo ha recomendado, de usar metformina adicional, sobre todo como para mejorar la parte de la resistencia a la insulina. Pero de manera usual nosotros no usamos hemoglobina glicosilada para seguimiento. Natalia Ramírez. Doctora, buenas tardes. Si la paciente con uso de insulinas presenta hipoglicemia, ¿el manejo sería igual con 20 gramos de glucosa o alguna variación? No, se podría realmente manejar igual. Y eso sí, inmediatamente pues hacer ajustes. Siempre, a mí me parece que de las cosas más importantes es educar a la paciente. La paciente diabética es una paciente compleja, es una paciente de alto riesgo por todo lo que les expliqué. Si yo no educo a la paciente acerca de cómo realizar sus controles, de que no se puede saltar ninguna comida por el riesgo de hipoglicemias, porque pasa mucho, uno intrahospitalariamente no, porque pues uno todo el tiempo está vigilando, pero en la casa la paciente se le corrió el horario, no sé, o no se comió la cantidad que debía ser la distribución de los carbohidratos, se aplicó la insulina y hizo una hipoglicemia. Y la hipoglicemia es bastante grave en el embarazo. Entonces, generalmente si está de manera intrahospitalaria lo podrías hacer así, o igual, la de una carguita pues, de glucosa en casa también se puede hacer con un dulce. Alejandra Cortés, hola, ¿cómo de ajustar las insulinas rápidas preprandiales una vez calculada la unidad 50-50? Listo. Generalmente el ajuste es de 0.2 unidades. Entonces tú le haces el aumento de las 0.2 unidades, sobre todo en la que estás viendo que hay una alteración en ese momento. O sea, si los niveles de azúcar en post del desayuno, de la cena están normales, pero es la del almuerzo la que está alterada, pues a eso le puedes hacer el ajuste del 0.2. Y listo. Sandrita, yo creo que ya quedaron todas las preguntas resueltas. No sé si se me pasó alguna. Doctora, no, yo creo que ya los participantes dieron pues como todas las dudas que tenían. No, debo agradecerle muchísimo por estar con nosotros, acompañarnos y por compartir su conocimiento. No, es con mucho gusto. Realmente me gusta mucho esto y lo que les decía, súper importante la educación. Eduquen a las embarazaditas. Realmente esa es la clave para tener unos buenos resultados perinatales en todas las patologías, incluso para el parto. Bueno, doctora, no, le agradezco mucho y estaremos de pronto más adelante contactándola nuevamente para invitarla. Listo, muchísimas gracias y que estén muy bien. Ya saben que Bueno, cualquier cosa, con mucho gusto. bueno, doctora, que tenga un feliz día, un resto de día muy, muy positivo. Listo, muchas gracias.
Bueno, chao, Doc. Muchas Chao. gracias a todos por participar. Les recomiendo, por favor, que nos puedan realizar la evaluación del evento, que nos sirve muchísimo. Muchas gracias.